El usufructuario puede efectuar otras mejoras, además de las que está obligado a hacer, es decir, aquellas mejoras que beneficien a la cosa, ¿no? A la cosa que se encuentra en usufructo, siempre y cuando esas mejoras no alteren la sustancia de la cosa, ¿no? Que es su principal límite. Pero no tiene derecho a reclamar el pago de las mejoras al titular dominial, al nudo propietario, pero tiene derecho a retirarlas, ¿no? Cuando al concluir el usufructo puede retirarlas siempre y cuando no dañen la cosa, es decir, no dañen el bien o la cosa que se ha dado en usufructo, porque si no estaría alterando de alguna manera la sustancia, es decir, puede hacer mejoras, no tiene derecho a reclamar su pago al titular dominial, pero puede retirarlas a la extinción del usufructo, siempre y cuando no ocasione algún tipo de daños. Ahora, si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, es susceptible de ser ejecutado el usufructo, naturalmente que sí, ¿no? Entonces, en ese caso, si el acreedor del usufructuario ejecuta el derecho de usufructo, es decir, el usufructuario respecto a sus deudas, el acreedor de esas deudas puede ejecutar el derecho de usufructo. Ahora, pero evidentemente el adquirente, ya sea el acreedor o cualquier tercero, que adquiera el derecho de usufructo, ¿no? Debe dar garantía suficiente al nudo propietario de la conservación y restitución de la cosa, que esto es la regla general, es decir, que en el supuesto en el que cualquier adquirente, ¿no? Porque evidentemente que es transmisible entre vivos el usufructo, o sea, el derecho de usufructo, ese derecho real de usufructo es transmisible entre vivos. Ahora, pero esa transmisión entre vivos implica que el adquirente debe dar para que se produzca efectivamente la adquisición, es necesario que este adquirente otorgue la garantía suficiente al nudo propietario de la conservación de la cosa y, por supuesto, la restitución al momento del vencimiento del usufructo. Y el otro límite está dado en el que el tiempo de duración del contrato, del derecho real de usufructo, evidentemente, es el originario. En el caso de que no se haya fijado, generalmente plazo es, en el caso de personas humanas, con la muerte del usufructuario originario, no respecto del adquirente. Entonces, el adquirente deberá, aun cuando sea acreedor del usufructuario, deberá someterse a ese límite establecido previamente. En cuanto a las obligaciones del usufructuario, ¿no? La principal obligación es el deber de conservar la cosa. Principal obligación, deberá conservar la cosa, es decir, evitar su deterioro, su pérdida, usar y gozar, ¿no? Sin alterar la sustancia. O sea, la característica es que no debe alterar en ningún momento la sustancia. Debe hacer un inventario de los muebles y el estado de los inmuebles. Es otra de las facultades o obligaciones que tiene, de las obligaciones que tiene el usufructuario. Debe siempre realizar un inventario, esto un poco como garantía del propio usufructuario también, a los efectos de qué es lo que puede exigirle el titular dominial al momento de la restitución de la cosa. O sea, puede ocurrir que este titular dominial, el nudo propietario, le exija más de lo que le hubiese entregado en el momento oportuno. Entonces, ya con el inventario coloca básicamente el límite respecto de lo que puede o no exigirle el usufructuante o nudo propietario respecto de esta cuestión, ¿no? Debe hacer a su costa las mejoras de mero mantenimiento. O sea, todas las mejoras de mero mantenimiento las debe hacer el usufructuario, las necesarias para la conservación de las cosas y también aquellas que se originen en su culpa. Ahora, evidentemente que los daños causados fundamentalmente por la vetustez o por caso fortuito o por causas originadas antes de la constitución del usufructo, evidentemente que el usufructuario no tiene la obligación de restituirlas ni de determinar fundamentalmente el monto de estas reparaciones, ¿no? Es decir, que evidentemente solamente va a poder la obligación de realizar las mejoras de mantenimiento y las necesarias para conservación o aquellas que se originen en su culpa, es decir, por su culpa. Es decir, todas aquellas deterioros que ha sufrido la cosa como consecuencia del uso normal o del paso del tiempo, naturalmente que no debe indemnizarlas al nudo propietario, el usufructuario, ¿no? Debe pagar los impuestos, tasas y contribuciones y expensas que por supuesto graben la cosa que se ha dado en usufructo, porque él va a ejercer el uso y goce de la cosa como si fuese el dueño, ¿no? Y comunicar al nudo propietario cualquier perturbación que se haya sufrido de la cosa, ¿no? Evidentemente,
cualquier perturbación. Ya vamos a ver en qué casos, qué sucede básicamente cuando el titular dominial no soluciona estas perturbaciones que puede sufrir el usufructuario, ¿no? Debe entregar la cosa, ¿no es cierto?, a quien tenga derecho a la restitución, ya sea el nudo propietario o sus herederos, sucesores, al momento de la extinción del usufructo, ¿no? Los derechos y deberes del usufructuante o el titular dominial. Estos derechos y deberes del usufructuante, que es el titular dominial, el nudo propietario, ¿no? La principal obligación o el deber que tiene es de entregar el bien usufructuado, sus accesorios al usufructuante. Es decir, y deberá no solamente entregarse a la tradición de la cosa para que el usufructuario realice el uso y goce de la misma, sino también deberá garantizar su no perturbación, como ya habíamos hablado, ¿no? El usufructuante, nudo propietario, deberá siempre garantizar que efectivamente no se produzca ningún tipo de perturbación para que el usufructante pueda realizar en todo sentido su uso y goce, ¿no? Deber de no hacer actos materiales sobre la cosa, alterando el objeto del usufructo, salvo, ¿no?, que haya habido acuerdo entre las partes con el usufructuario de realizar estas modificaciones. Pero en principio no debe realizar ningún tipo de modificación ni alteración de la cosa a los efectos de que el usufructuante pueda usar y gozar libremente de la cosa. Se no puede en ningún momento alterar el objeto del usufructo, ¿no?, en ningún momento. Es decir, alterando el objeto del usufructo, por ejemplo, constituyendo una servidumbre, ¿no?, que afecte naturalmente al ejercicio del uso y goce. No lo podrá hacer porque estaría alterando el uso y goce por parte del usufructuante. En un caso particular, ¿no? No quiere decir que nunca sea esta situación en un caso particular que se plantee. Derecho a ejercer sus facultades como propietario siempre que sean compatibles con el usufructo. Es decir, podrá realizar todas las actividades como titular dominial. Esto es un derecho que tiene el usufructuario, perdón, el nudo propietario, usufructuante. El derecho es de ejercer sus facultades como titular dominial, como dueño de la cosa, ¿no? Es decir, ya sea puede vender la cosa, puede donarla, puede hipotecarla, puede, es decir, donarla, como habíamos mencionado, ahora, pero siempre el tercero a quien se lo dona, a quien se lo vende, o el acreedor hipotecario, siempre deberá garantizar, ¿no?, el derecho que tiene el usufructuante sobre la cosa. Es decir, en ningún momento deberá alterarse este derecho real de usar y gozar de la cosa por parte del usufructuario. Es decir, por eso hablamos de que sean compatibles esas facultades o esas acciones que desarrollará el propietario sobre la cosa usufructuada deben ser compatibles con el ejercicio de este derecho real de usufructo. Bueno, y acá está la pregunta, ¿qué pasa con el caso de turbación de uso y goce? O sea, recordamos que el nudo propietario deberá garantizar al usufructuante el derecho de usar y goce sin perturbaciones. Ahora, en el caso de que no realice ningún tipo de acción el nudo propietario ante algún tipo de perturbación, bueno, en ese caso el titular del derecho real de usufructo tiene el derecho a, ya sea a extinguir, ¿no?, el cese de la perturbación, es decir, a exigirlo judicialmente al nudo propietario que haga cesar esa perturbación o esa turbación que se efectúa en el ejercicio del usufructo, o bien, en último caso, exigir, en el caso de que fuese oneroso, una disminución proporcional a la gravedad de esa turbación que está sufriendo el usufructuario, ¿no? Ese es el otro aspecto que tenemos en cuenta porque evidentemente el usufructuario debe usar y gozar con plena facultad la cosa, bien o derecho que se ha dado en usufructo, ¿no? Ahora, como ya hemos mencionado recientemente, que los acreedores pueden ejecutar el usufructo, naturalmente que sí, pueden ejecutar el usufructo, los acreedores del usufructuario pueden ejecutar el usufructo, ¿no? Ahora, mencionamos y repetimos de nuevo esto de que el adquirente del usufructo en virtud de esa ejecución, ya sea el propio acreedor o terceros, deben siempre respetar o conservar fundamentalmente el derecho real de usufructo. Es decir, van a recibir la cosa ya con el usufructo hasta tanto y deberán esperar hasta tanto este usufructo concluya. En cuanto a la extinción del usufructo, ¿no?, la principal forma de extinción es el cumplimiento del plazo que se ha fijado al momento de constituir el derecho real. Ahí, a partir de ese instante, evidentemente, cumplido el plazo, contado a partir del momento desde que se constituya, se extingue el usufructo, ¿no? Ahora,
hay causas particulares en las cuales el usufructo se extingue, como por ejemplo la muerte del usufructuario. Recordamos que no es transmisible por causa de muerte en cuanto al usufructuario, es decir, muerto el usufructuario, se cumple o no el plazo legal, el plazo convencional que se haya fijado, evidentemente se extingue el usufructo, ¿no? Por eso decimos que aunque se haya cumplido el plazo o condiciones pactados, si no se pactó duración, se entiende que es vitalicio, o sea, durante la vida del usufructuario, no del usufructuante o nudo propietario, sino durante la vida del usufructuario. Recordamos que muerto el nudo propietario, o evidentemente en caso de algún inconveniente o de venta del usufructuario, los sucesores o el adquirente deberán respetar la existencia del usufructo hasta tanto concluya. En caso de las personas jurídicas, ¿no? En caso de si el usufructuario es una persona jurídica, recordamos que habíamos mencionado ya al principio de que se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo, o bien hasta que la persona jurídica se extinga, ¿no? Si no se ha fijado un plazo de duración. También en cuanto a otra forma de extinción del usufructo es la prescripción liberatoria, es decir, si no se ha usado, recordamos que el usufructo es el derecho del usufructuario de usar y gozar de una cosa ajena. Es decir, si durante 10 años, ¿no? Por cualquier razón que sea, aun cuando sea inculpable o involuntaria para el usufructuario, no ha ejercido el uso, ¿no? de la cosa, el usufructo se extingue. Vuelve inmediatamente el nudo propietario. Por eso hablamos que el desuso involuntario no impide la extinción, aun cuando fuese, dijimos, el no uso involuntario, ¿no? Evidentemente, también produce la extinción o el cese del usufructo, ¿no? Y en cuanto al uso abusivo, es decir, fuera de los límites impuestos por la naturaleza misma del usufructo, que es la no alteración de la sustancia, ¿no? Es decir, cuando efectivamente el uso se torne abusivo, es decir, más allá de los usos comunes o bien más allá de la naturaleza misma de la cosa, si obligamos a la cosa a producir más frutos de lo que evidentemente la cosa normalmente o naturalmente o habitualmente produce, también hablamos de un ejercicio abusivo. Por lo tanto, en este caso, siempre y cuando deba ser comprobada judicialmente, o sea, y este uso abusivo o alteración de la sustancia debe ser comprobada judicialmente a los efectos de extinguir el usufructo. En cuanto a los efectos de la extinción del usufructo, es extinguido el usufructo originario, se extinguen todos los derechos constituidos por los usufructuarios y sucesores particulares, es decir, si el usufructuario ha realizado un contrato de alquiler, supongamos el contrato de alquiler concluye, es decir, o si se ha constituido derechos de servidumbre, o se ha constituido derechos, por ejemplo, la anticresis, que es otra de las facultades que tiene el usufructuario, extinguido el usufructo, se extinguen todas estas relaciones jurídicas conexas que haya constituido el usufructuario, es decir, que deberá restituir la cosa al nudo propietario absolutamente libre de todo gravamen o toda situación o toda relación jurídica que se tenga, ¿no? El usufructo cedido por el usufructuario no puede durar más allá de la oportunidad prevista para la extinción del usufructo originario. Esto es el otro límite que habíamos hecho referencia. Siempre vamos a tomar como parámetro la vida del usufructuario originario, o bien, en el caso de que ceda, o sea, en el caso que transfiera el derecho real de usufructo al usufructuario, o bien durante lo que se ha fijado en el acto constitutivo originario del usufructo, ¿no? Que tiene directamente relación con el nuevo adquirente del usufructo, ¿no? El usufructo es de un conjunto de animales que perece en su totalidad sin culpa del usufructuario, y esto hacemos naturalmente referencia a lo que ya habíamos mencionado precedentemente, que es cuando se otorga un usufructo para un conjunto de animales, ¿no? Es decir, cuando perecen, se extinguen la totalidad sin culpa del usufructuario, el usufructuario deberá entregar al nudo propietario los despojos subsistentes, ¿no? Si el conjunto de animales perece en parte, pero siempre hablamos sin culpa del usufructuario, tiene la opción o continuar el usufructo reemplazando los animales que faltan, porque son cosas fungibles, o bien cesar, debiendo restituir el resto de los animales que estén vivos, que no hayan perecido, que no se hayan perdido. Esto es siempre y cuando sea sin culpa del usufructuario.